armonizando tu ser con la palabra de Dios, estudiando el análisis de los capítulos de Levítico en el Antiguo Testamento, capítulo 23, que habla de la fiesta del año, ofrenda de las primeras gavillas, la blasfemia, o sea, el insulto contra Dios, la ley de etalón, el año sabático, el jubileo, cómo se debe ayudar al prójimo, promesa de Dios, las maldiciones y algunos casos referentes a voto. Eso es desde el capítulo 23 hasta el 27. Vamos a leer el análisis que hicieron los traductores de esta Biblia latinoamericana cuando la tradujeron a latinoamericana de hebreo. Hicieron una explicación al final de cada capítulo para indicarle con claridad lo que significaba costumbre, palabra y ciertas cosas al lenguaje hispánico. Le invito a elegir la Biblia de su preferencia y a estudiar los capítulos del libro de Levítico y específicamente del 23 hasta el 27 para que pueda entender la lectura de este análisis. Dice en el análisis del capítulo 23, aquí se habla de la fiesta o cita de Yahvé. El pueblo de Dios no se reúne solamente para celebrar su alegría y duelo. Dios es el que convoca para su fiesta mediante los responsables de su iglesia. Recordemos que iglesia significa asamblea convocada. El día del descanso semanal en hebreo, sábado, significa descanso. Es el primero de estos encuentros sagrados con Dios. Luego vienen las tres grandes fiestas de Israel. Semana de los panes ácimos, que empieza con la Pascua y recuerda la salida de Egipto. Véalo en el capítulo 9 al 14. Fiesta de las 7 semanas, o sea, de Pentecostés, que significa día 50, asociada al recuerdo de la ley dada en el monte Sinaí. Véalo en el capítulo del 15 al 21. Fiesta de los tabernáculos o de las chozas, que recuerda los años en el desierto. Véalo del capítulo 33 al 44. En cuanto al día de la expiación, en que anualmente se pedía perdón por los pecados del pueblo, está del 26 al 32. Se celebró durante algún tiempo junto con el Año Nuevo o con la fiesta de los tabernáculos, antes que se le asignara una fecha especial. A continuación destacamos las ofrendas de primera gavilla que se hace en la fiesta de los ácimos, iniciando así el tiempo de la cosecha. Dios no necesita nada. Si nos pide algo es porque necesitamos dar algo de nosotros para ser auténticamente hombres. No hay fiesta, alegría compartida si no se sacrifica algo. Banquetes y luces no bastarían para que el corazón esté de fiesta. El diezmo, o sea, la 10ª parte de los frutos ofrecidos a Dios y de que van a vivir el levita y el pobre, es para el pueblo de la Biblia su riqueza espiritual.
En numerosa iglesia o grupo cristiano, los números de las comunidades dan la 10ª parte de sus entradas y nadie, ni siquiera en un país pobre, se ha empobrecido más por ello. La primera gavilla ofrecida a Dios significa también el primer minuto de la jornada que se le da, es el primer descuento del mes que se hace para ayudar al compañero necesitado. El primer momento del descanso que los esposos reunidos dan al Señor. La cooperación de cada creyente a su iglesia para que sea libre frente a los poderosos. Ojo por ojo. Se expresa la llamada ley de Talión. Esta ley, la ley de Talión, buscaba limitar un impulso tan violento como es el rencor y el deseo de represalia. Establece que no se podrá dañar al adversario sino en proporción al perjuicio sufrido, ojo por ojo, diente por diente, al no hacer distinción entre pobre y rico, entre débil y fuerte, hace que se respete la vida y la integridad física de cada cual. Esa justicia, sin embargo, difiere mucho de las de Dios y Jesús nos enseñará el perdón. Dios ordena que la tierra descanse. La tierra se agotan cuando son cultivadas en demasía. El año sabático o de descanso ocurre cada 7 años. Esta costumbre cobra un significado preciso en el Levítico. Es una oportunidad para demostrarle confianza a Dios, el que no permitirá que su pueblo perezca de hambre. Si tal año cae en tiempo de miseria o después de una invasión, será un gran sacrificio el observar dicha prescripción. Vea esto en Marcos 6:49. Sin embargo, Dios mismo promete ayudar a los que la observen y con fe. Y este es uno de los temas del libro de Judith. Cada 50 años se celebra el año de jubileo, que tiene valor aún más sagrado. La palabra jubileo no viene de júbilo, sino que ambas palabras provienen de Yovel, o sea, cuerno con que se proclamaba dicho año santo. En ese año, todos los esclavos tienen que conseguir su libertad. Los campos y las casas empeñadas vuelven a su propietario sin que nadie pague. Ustedes están en mi tierra como forasteros y huéspedes. En lo largo capítulo del Deuteronomio y de Josué,
que relatan la conquista y la repartición de la Tierra Santa, siempre se habla de herencia. Es la herencia que Yahvé da a sus tribus de su pueblo. La tierra pues es de esa tribus, y al lado de la propiedad privada existen los terrenos pertenecientes a la comunidad, los cuales se repartieron periódicamente. El año del jubileo es pues muy santo, porque quiere reconciliar a los israelitas, no solo entre ellos, sino que también con Dios. A él también se le invita a que perdone las deudas. Este año santo, celebrado por el pueblo entero, mantiene viva la esperanza de un año santo a expensa de Dios, que será el tiempo de la salvación. Un texto que Jesús comentará en Lucas 4:19. Es garantía de una heredad inalienable otorgada a los pobres y a los desafortunados. Se expresa en el marco de una sociedad aún rural, pero el espíritu que la anima está en el corazón de la Biblia. Todo derecho de propiedad tiene límite ante Dios. ¿Cómo no pensaríamos en los estragos causados por el liberalismo salvaje, los que han ido creciendo a lo largo de este siglo? Los países más fuertes, que siempre tenían algunos años de ventaja sobre los demás, le han dedicado e impuesto el libre mercado. Esto le permitía imponer por toda parte sus propios productos, mientras que la producción local se venía abajo. Y antes de mucho, con la ayuda de la corrupción, se adueñaban de los recursos del país: minas, mercados, agropecuarios y, al final, del poder real. Los dos últimos siglos han justificado a nivel de la economía mundial el lenguaje de los profetas, que no hablan de pobre y rico, sino de pobres y de opresores. En el siglo pasado, la Iglesia no cesó de denunciar los males del liberalismo. Debemos reconocer que al hacerlo no tuvo siempre una comprensión clara del mundo moderno, y muchas veces no supo identificar al adversario. Pero la condenación es más que nunca justificada en un momento en que el liberalismo dispone de un casi monopolio de los medios de comunicación y no se enfrenta más que a escasas oposiciones declaradas. Así que debemos expresar el momento en que los cristianos
proclamaran abiertamente la exigencia de la Biblia. Habrá que recordar que cada pueblo tiene una herencia inalienable, la cual no es solo la tierra pelada, que nadie puede obligarle a dejar sin trabajo a todos sus trabajadores o a tirar a las cacharras sus herramientas de producción, que nadie puede imponerle el rescate al precio fuerte o el bloqueo económico o las invasiones disfrazadas cuando quieren recuperar bienes cuyo propietario extranjero ya repartieron varias veces el valor. Estos párrafos fueron escritos por sacerdotes judíos animados de un gran celo, pero con el contexto de una economía primitiva que ya no existe. Provocaron muchos escrúpulos y negativa entre varios siglos de nuestra era. Mucho la extensión del comercio necesitó de capitales. No le prestará dinero a interés. Tal es la ley de la solidaridad y del amor fraterno, pero la aparición del gran comercio y de la industria planteó un nuevo problema. ¿Hasta qué punto había que interesar a los inversionistas para que prestaran fondos necesarios? Aquí, como en muchas otras realidades humanas, debemos comprender que toda la ley está ligada a un tiempo y a un modo de vida particular. Cada generación debe inventar su manera de vivir la fidelidad a la palabra de Dios. Es por eso que cuando estudiamos en la Biblia las leyes relativas a un problema en particular, observamos una evolución de un texto a otro y por lo tanto de una época a otra. Compréndase en Éxodo 21, 2 al 11, Levítico 25, 39, 43, Deuteronomio 15, 12, 18. La ley de Dios es una ley de vida. Al no hacerle caso, el hombre se arruina a sí mismo. Aquí Dios pide a su pueblo justicia, bondad, respeto de la vida. Puede exigirlo, pues los hechos se encargarán de justificar sus palabras. Promete sin equivocarse tiempo de cosecha buenas o de desastre. Al final del presente capítulo, escrito durante el destierro, describe la decadencia del pueblo judío que acaba de producirse esos años. Esta ruina era castigado de Dios en algún sentido, pero también era la consecuencia de sus faltas, pues cualquier sociedad que descuida las bases de su vida moral está cavando su propia tumba. Este capítulo pone paz y fecundidad por una parte e integridad, derroche y diversión donde no se escucha a Dios. Así es como un pueblo llega a comer la carne de sus propios hijos. Hermano,
libro del Levítico habla de las normas, reglas, formamento y ordenanza que Dios Padre Creador invita a su pueblo a cumplirla, especialmente la ley de la santidad, que ayuda a mantener toda la ley en el cumplimiento del deber y solamente para beneficiar al humano, al hombre. Dios permite que estas leyes cumplidas eviten consecuencias negativas futuras que puedan dañar al hombre y a la sociedad. La humanidad en la vida diaria depende de las leyes y el cumplimiento de ellas. Algunas leyes penales no hablan de los juicios con relación al prójimo cuando nosotros violamos. Y recordemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre toda la cosa, y el segundo, amará a tu prójimo como a ti mismo. Por ende, la ley de la santidad habla de que amarás a Dios por encima de todo. Y llámese Dios el poder celestial, omnisciente, omniente y único superior, que a través de los tiempos nos regala salvadores, mesías, profetas para cuidarnos, y nos regala a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a través del cual podemos llegar a Él y reconocernos hijos amados de Él. Pero si nosotros despreciamos las reglas, las leyes y desconocemos el origen de por qué Dios permitió que el pueblo conociera sus reglas y su mandato, que es solamente para que vivamos una vida mejor en medio de los problemas, de las circunstancias, porque siempre vamos a enfrentarnos con circunstancias difíciles, pero cumpliendo las leyes, mirando las leyes y confiando en ellas, el hombre es liberado de consecuencias peores. Como puede verse el año sabático y el jubileo, y como puede darse cuenta, la tierra aún necesita su tiempo y su descanso, y el hombre inteligentemente, si obedece las reglas, nos da la oportunidad de mejores salud. La ley de talión, que es una ley que le dice a la persona, no es ojo por ojo y diente por diente. Es una ley donde nos aplica que aquel que no cumpla las reglas, se le cae en su propia cabeza la consecuencia. Le invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a meditar en la palabra de Dios, a descubrir qué dice la palabra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros a través de el libro de Levítico, y cumplir las reglas, conocer cuáles son las reglas. Yo le invito a buscar las leyes, las reglas que Dios a su pueblo que sacó de Egipto en el Éxodo, pasándolo con el profeta Moisés, guiándolo en todo momento, supliéndole en todo momento y socorriéndole en todo momento. A través de este profeta le dio al pueblo una forma inteligente y práctica para hacer que la vida sea más fácil de llevar aquí en la tierra.